En la academia, normalmente cuando hace uno análisis financiero o evaluación financiera de proyectos, se asume un escenario determinístico, es decir, se considera que la inflación es como la tiene uno pensada, se considera que el precio de venta no va a cambiar, se considera, por ejemplo, que la tasa impositiva tampoco va a variar, se considera que el nivel de ventas es el que uno espera y entonces con todo este tipo de situaciones no queda más que creer en que todo lo que tenemos nosotros presupuestado se va a cumplir. En un escenario real, esto no es así. Entonces, lo que debemos asumir es que estamos enfrentados a un escenario, pero en situación de incertidumbre, es decir, los precios pueden cambiar, la tasa impositiva también puede llegar a cambiar. El índice de precios al consumidor, que me indica si hay o no inflación, pues también puede variar. Y es así como nosotros debemos echar mano de elementos o herramientas como la simulación a través de mecanismos estadísticos para poder de alguna manera tener con cierto grado de confianza una certeza de que, por ejemplo, y es este caso, nuestro valor presente neto se va a encontrar entre un cierto rango o intervalo de valores. Hagamos un ejemplo para poder entender esto. Vamos a suponer que tenemos una empresa que produce un cierto producto a un precio de venta por unidad de 850 unidades monetarias. Adicionalmente, que la producción en unidades va a arrancar como en 5.000 para el primer año. Que el incremento anual en la producción es del 15%. Y así como yo incremento las unidades producidas, pues yo puedo incrementar el precio de venta anualmente, de venta por unidad. Y vamos a decir que ese incremento lo dejaremos en un 10%. Con esta información ya podemos calcular cuál es el volumen de ingresos proyectado para los 5 años, que es el horizonte de planeación que nos hemos fijado. Bien, para el año cero, pues obviamente que no tenemos producción. Para el año 1 nuestro precio de venta es de 850 pesos y a partir de ahí vamos a incrementarlo en este 10% porque esas son las condiciones que yo me he fijado para esta inversión. Bien, ya tenemos entonces acá los precios de venta por unidad proyectados para esos 5 años. Lo mismo va a ocurrir con las unidades. Vamos a producir 5.000 unidades en el primer año, pero esas unidades se van a ver incrementadas anualmente en un 15%. Para el siguiente año, es decir, para el año 2, serán 5.750 unidades, etcétera, hasta completar los 5 años. Ya tenemos entonces esta información, nos resta únicamente, perdón, vamos a multiplicar estos dos términos. Finalmente el ingreso es lo que yo facturo, es decir, las unidades que vendí multiplicadas por el precio de venta.
y aquí obtengo finalmente la proyección de ingresos. También esta empresa pues tiene egresos y esos egresos tienen que ver con la inversión que se hace al principio del proyecto. Hay que comprar maquinaria para poder llevar a cabo esta empresa y esa maquinaria tiene un costo de 6 millones de pesos. Después, en los años siguientes, pues no se va a hacer ningún tipo de inversión. Producir tiene un costo. Ese costo anual de producción por unidad, vamos a decir que se incrementa en un 7% cada año y que producir esas unidades, por lo menos para el primer año, son de 900.000 unidades monetarias. Quiere decir que para el siguiente año, pues entonces será ese valor multiplicado por el factor 1,07, que es el incremento. Bien. Adicional, pues tenemos la nómina de producción o la nómina de la planta. Y esa nómina de la planta pues también debe tener unos unos incrementos anuales, vamos a decir que son del 4% y que la nómina del primer año cuesta 90.000 unidades monetarias. Tomamos ese valor y a partir de ahí lo incrementamos en este porcentaje. Y ya tenemos la la proyección de la nómina de producción. Vamos a decir que la depreciación se va a llevar a cabo de manera lineal durante 4 años, lo que quiere decir que tomamos el valor de la maquinaria, que es lo que realmente vamos a depreciar, y lo dividimos en 4, que son los años que nosotros vamos a depreciar. Vamos a tomar acá fijo este valor. Bien, y como son 4 años, pues ya tenemos aquí los 6 millones de pesos depreciados que vale la maquinaria. Con esto entonces tenemos ya la utilidad bruta, y esa utilidad bruta pues no es otra cosa que tomar los ingresos que me genera directamente el producir eso, menos los egresos. Bueno, aquí no hemos sumado los egresos, voy a sumarlos. Ya los tenemos acá. Y entonces la utilidad bruta del primer año será de 1.760.000 unidades monetarias, y estos son los siguientes años. Vamos a suponer que tenemos un gasto operacional, y ese gasto operacional básicamente está dado por la nómina administrativa. Esa nómina administrativa vamos a decir que va a tener incrementos del 4% cada año, y supongamos que la nómina administrativa arranca con 20.000 unidades monetarias. Lo mismo, a partir de ese valor la incrementamos en el porcentaje que se tiene previsto. Y ya tenemos el valor de la nómina administrativa. Entonces, la utilidad operacional corresponderá a el valor de la utilidad bruta menos esos gastos operacionales.
1.740.000 para el primer año y así sucesivamente. Supongamos que esta empresa genera otros ingresos y que esos otros ingresos crecen en 4 puntos porcentuales cada año, arrancando el primero en 9.000 unidades monetarias. Tomamos ese valor y lo incrementamos en el porcentaje que se tiene previsto. Listo, ya tenemos la información. Vamos a suponer que tenemos otros egresos. Esos otros egresos son del 4% y vamos a suponer que para el primer año son de 3.000. Quiere decir que vamos a incrementar en esta proporción estos otros egresos. Bien, obtendríamos entonces nuestra utilidad antes de impuestos. Y la utilidad antes de impuestos pues será igual a la utilidad operacional más estos otros ingresos menos los otros egresos. Totalizamos y vamos a suponer que el impuesto de renta es, supongamos, del 38%, pues tomamos los valores que generamos de utilidad y lo multiplicamos por ese porcentaje de la tasa impositiva. Copiamos la información y ya tenemos la proyección del impuesto para todos los 5 años. Por último, pues tendríamos la utilidad neta. Esa utilidad neta pues no es otra cosa que tomar la utilidad antes de impuestos, le restamos el impuesto y ya tenemos la utilidad neta. Bien, como lo que queremos es el flujo de caja neto o flujo neto de caja, pues entonces vamos a tener que verificar cuáles de todos estos ítems, por lo menos de los de tanto ingresos como egresos, no son salidas en efectivo. Pues aquí tenemos que la depreciación no es una salida física de efectivo y entre otras cosas pues no hay más. Entonces sumamos la depreciación tomemos el valor de la depreciación para poder armar el flujo de caja neto y por fin entonces esta utilidad neta más lo que no sea salida de dinero en efectivo es lo que realmente nosotros debemos considerar para el flujo neto de caja. Y acá, pues la única salida de dinero o la salida de dinero, mejor, la inversión que se hizo al comenzar el proyecto, pues fue de 6 millones de pesos. Como es una inversión, la tomamos negativa. Y aquí ya tenemos elaborado el flujo de caja neto de este proyecto. ¿En qué condiciones? Pues en condiciones determinísticas, asumiendo que todo esto es verdad. Asumiendo que todos estos factores que hemos dejado en esta columna son ciertos y que nada de eso se va a modificar. Entonces esperaría uno que evidentemente en cada uno de estos periodos obtenga uno esto incluso con los centavos. Eso es lo que dice el escenario
determinístico. Tenemos ya elaborado el estado de resultados y adicionalmente el flujo neto de caja o el flujo de caja neto. Vamos a calcular el valor presente neto para este proyecto de inversión y recuerden que ese es uno de los indicadores con los cuales los inversionistas evalúan si realmente vale la pena invertir o no. Vamos a suponer que la tasa de interés de oportunidad es del 35% de efectivo anual, pues muy lejos de la realidad, pero esto es, para efectos académicos, se espera un 35% de efectivo anual de rentabilidad, o mejor, sí, de rentabilidad es lo que espera el inversionista. Calculemos ese valor presente neto, usamos la función de Excel, nos pide la tasa de interés de oportunidad y adicionalmente nos dice que indiquemos cuáles son los valores que componen ese flujo de caja neto. Recuerden que en Excel hay que multiplicar por el factor 1 más i. Bien, el valor presente neto es de 2.222.469,71 pesos. Quiere decir que es viable invertir en este proyecto porque el inversionista se va a ganar su tasa, que es del 35% de efectivo anual, y adicionalmente va a obtener esta cantidad. Bien, todo hasta aquí es un tema o un escenario determinístico, es decir, todo se da. Vamos a suponer que estas variables son aquellas pues que realmente tienen algún grado de incertidumbre o lo que se denomina en finanzas riesgo. Vamos a hacer el ejercicio suponiendo que de todas estas variables solamente hay dos opciones, o que tengan una distribución uniforme o que tengan una distribución normal. ¿Qué es lo que ocurre en la vida real? Pues que cada una de estas variables tiene su propio ADN y entonces puede que esta tenga una distribución supongamos normal y que esta tenga una distribución uniforme y que esta tenga una Weibull y que esta tenga, no sé, cualquier otra distribución. Solo, insisto, para efectos académicos vamos a suponer que estas tienen distribuciones únicamente o uniforme o normal. ¿Por qué? Porque igual Excel tiene algunas limitaciones para poder hacer generar números aleatorios en ese sentido. Existe software especializado que permite generar cualquier tipo de distribución. Bien, vamos a suponer entonces que este precio de venta por unidad es una distribución uniforme. Entonces, ¿cómo generamos un número aleatorio? Buscamos la función que sea esta distribución normal invertida y adicionalmente démosle una probabilidad con este aleatorio, que es lo que nos está pidiendo. Luego asignémosle el valor de la media, supongamos que la verdadera media, dicen los expertos o los datos históricos de precio de venta por unidad, que la verdadera media está en, no sé, 800 y que su desviación estándar es de, a ver, digamos de 22 en precio. Con base en esto, pues ya tenemos aquí un número aleatorio. Y recuerden que cada vez que oprimo F9, ya el valor cambia. Bueno, aquí no cambia porque es que entra en conflicto ese F9
con el programa que estoy utilizando para grabar el video. Pero ya más adelante vamos a mirar. Bien, cuando cambie este valor, el de arriba va a cambiar. Vamos a suponer que la producción en unidades también es una distribución normal con media 5.000 y una desviación de 300 unidades de producción. Listo. ¿Notan cómo cambió este valor? Bien. El incremento anual de producción está entre un 15 y es del 15%, dice aquí, pero recuerden que esto debe tener su propia distribución, entonces digamos que corresponde a una distribución uniforme, pero utilicemos aleatorio entre, y esa uniforme vamos a decir que está entre el 10 y el 20%. Listo, aquí apareció 15%. De manera aleatoria, este 10, tomémoslo también como una distribución uniforme, aleatorio entre, y digamos que está entre 8 y 12%. Fíjense aquí cómo vienen cambiando ya estos valores. Luego acá vamos a decir que esto tiene también una distribución uniforme. Y entonces, como estaba en 7, vamos a decir que es entre 6 y el 8%. Esta nómina de producción, la nómina de producción vamos a decir que también tiene una distribución uniforme y que puede estar entre 2 y 6%. Entre el 2 y el 6%, digamos adicionalmente que estas están igual, entre un 2 y un 6%, y esta digamos también que es una distribución uniforme que está entre el 30, entre el 37 y el 45%. Perfecto. Entonces ya tenemos acá en estos valores los números aleatorios que queremos, cada uno dependiendo si proviene de una distribución normal o si proviene de una distribución uniforme. Reitero, la distribución es la que digan los datos. Aquí lo estamos haciendo únicamente para poder adelantar el ejercicio. Bien, si oprimiéramos F9, lo que pasa es que aquí entra en conflicto con el programa con el que grabo el video. Si digitáramos F9, pues esto estaría cambiando permanentemente. Entonces lo que vamos a hacer en esta última etapa, o mejor, en la etapa siguiente, va a ser generar muchísimos escenarios haciendo que todos estos valores que tienen distribuciones pues cambien repetidas veces para mirar a ver cómo es que se mueve este valor presente neto, y en últimas podemos calcular los resultados de cada iteración para este valor presente neto, lo acomodamos en un vector y deberíamos mirar cuál es la forma que tiene la distribución de este valor presente neto una vez se ha iterado, vamos a suponer, 30.000 veces. Retomemos el ejercicio
recordando que estos valores ya no son fijos o determinísticos, sino que hemos diseñado estas celdas para que de manera aleatoria aparezcan valores según sea una distribución uniforme o una distribución normal. ¿Quién define eso? Un experto, es decir, la persona que trabaja día a día el tema, o sencillamente eso lo definen los datos que históricamente se han venido acumulando para cada una de las variables. Aquí, reitero, vamos a trabajar únicamente con uniforme y con normal. ¿Cuál es la idea? Que cada vez que ocurre un cambio, es decir, cada vez que hay una iteración, pues el valor presente neto cambia. La idea es que esos valores que vayan apareciendo acá se puedan llevar a esta hoja de cálculo. Esa hoja de cálculo la hemos denominado distribución del valor presente neto. Y entonces aparecerán aquí esos valores presentes netos que hayamos calculado en cada una de las iteraciones. Posteriormente, ¿qué se hace? Pues graficar esta distribución y establecer mediante algún mecanismo aceptado, pues cuál es la probabilidad de que nuestro valor presente neto, de acuerdo con los escenarios planteados, esté entre un intervalo. Bueno, para poder hacer esto, entonces vamos a usar programación. Vamos a crear una subrutina. Bueno, esta clase es de simulación gerencial, por eso es que le doy tanto énfasis a la programación en Visual Basic para aplicaciones, o en cualquier otro tipo de software ustedes lo pueden hacer, pero mejor dicho, hacer iteraciones de 5000 veces, pues se requiere de una máquina y por lo tanto de realizar cálculos. Bien, vamos a hallar la fila de esta, por ejemplo, vamos a hallar esta fila, luego esta, etcétera, como posicionándonos por aquí al final, le decimos al computador que suba y que nos lleve a la siguiente, es decir, a donde esté desocupado, coloque el valor presente neto. ¿Cómo es que lo queremos hacer? Pues vamos a decir que esa variable fil, que es fila, pudieron ustedes haber colocado cualquier otro nombre, es la que aparece cuando el cursor está parado por allá abajo y le dice que se vaya al final pero hacia arriba y le pregunta cuál es la fila y que le sume una unidad. Ese es el valor de la fila. ¿Para qué se hace eso? Para que a la larga esta celda de esta hoja, entonces coloquemos que la celda de esa hoja aparezca lo siguiente. Fíjense que aquí ya le di fill porque ya sé que es la 2.1, vean, la 2.1 y esa es la que me va a hallar. Entonces, que me dé el valor que aparece en flujo, en la hoja flujo neto de caja en la celda y verifiquemos cuál es esa celda. La 2,8. La 2,8. Miren, esto ya cambió. La 2,8. Entonces digamos que lo que aparezca en la 2,8. Y listo. Esas son todas las líneas de código que hay que hacer para que esto ocurra. Probémosla. Con F8, entonces tomamos el valor de la fila. Uy, aquí aparece 23. Claro que aparece 23 porque yo no le dije que eso tenía que hacerlo en la hoja de distribución valor presente neto. Ahora sí, repetimos la acción.
y aquí aparece la fila número 2. Y luego nos llevamos el valor. ¿Qué valor? 44.321,23. Damos F8, verificamos qué ocurrió y aquí aparece un valor de 7.049.183. Bueno, esto ha cambiado rápidamente. Pues, uy, esto es 9. Esto es 9. A ver, algo quedó aquí mal. Esto no era 2,8, sino 2,9. Volvamos a ejecutarlo. Miremos cuál es el valor que aparece. 2.278.000. Y ahora sí, si miramos el vector, pues aquí aparecen los 2.278.000. Ahí ya terminó la macro, pero pues resulta que nosotros necesitamos hacer eso toda la cantidad de veces que un usuario desee. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear una variable de tipo double que me permita almacenar ahí la información que el usuario introduzca. Entonces vamos a decir que esa variable es cuando el usuario digite el número de iteraciones. Eso es. Y cuando él haga eso, entonces con este bucle o con el ciclo for, vamos a decirle que lo haga desde 1 hasta la cantidad de veces que el usuario lo haya solicitado. Por último, ese ciclo for lo cerramos para que vaya avanzando. Bien, ya tenemos allí entonces lo que queremos y entonces pues vamos a hacerlo a ver qué pasa. Quedémonos aquí en flujo de caja y vamos a decirle a este programa, vamos a ejecutarlo y fíjense que ya nos está pidiendo el número de iteraciones, vamos a decirle que queremos 20 únicamente. Y al decirle que queremos 20, pues ya lo ejecutó rápidamente. Y aquí, pues tenemos más de 20 porque ya teníamos dos valorcitos por aquí incluidos. Pero fíjense que aquí ya está el vector. Y si yo le dije corriera nuevamente la macro, pues definitivamente estos valores también me los va a tener en cuenta y no es la idea. Entonces, desde un principio lo que vamos a hacer es decirle que nos borre. Vamos a decirle limpiar vector. Y para limpiar el vector, entonces le decimos que en esa hoja, en un rango de celdas, por ejemplo, a ver, digamos que por allá bien abajo. No, pero hay que empezar desde 2,1. Es decir, desde acá, desde esta celda hasta bien lejos, lo que haga es borrar el contenido de las celdas para que haga todo esto, para que haga todo eso. Primero limpie y luego haga. Pero para poder limpiar justo en esa hoja, pues hay que posicionarse en ella. Entonces vamos a decirle que seleccione la hoja antes de hacerlo. Y después, cuando ya necesite comenzar a trabajar, es decir, una vez haya hecho la limpieza, pues que se vaya para la hoja que hemos denominado
flujo de caja neto y siga el proceso. Miremos de qué se trata. Si le damos F8, lo que va a hacer es pararse en la hoja de distribución BPN, ya estaba, y va a borrar desde 2 hasta 1.000.000 los datos. A ver, aquí pasa algo. Miremos Shi, distribución BPN, cells 2,1. Este es clear contents. Ahí está bien, no veo que tengamos algún problema. Ah, es que no se escribe rango sino en inglés range. Listo. Entonces ya lo ejecutamos y fíjense que borró toda la información que pudiese haber, lo dejé hasta 1.000.000, porque bueno, nunca vamos a hacer 1.000.000 de iteraciones, pero pues hay que limpiar toda el área. Esto se puede perfeccionar muchísimo, muchísimo en esta macro, pero ahorita no vamos a entrar en eso. Bien, luego le dice que se vaya nuevamente a la otra hoja. Ahora, ¿qué pasó acá, chits? Flujo de caja neto. Ah, es que es flujo. Fíjense que está mal escrito. La hoja se llama es flujo neto de caja. F8, ya nos fuimos para allá. Y fíjense que aquí esos valores ya son otros. ¿Cuántas iteraciones queremos? Y voy a decirle que quiero 2 nomás. Y entonces selecciona la fila, recuerdan, para saber dónde está vacío. Y ahora va a ir la llena. Ya la llenó, luego mira la siguiente celda vacía. Y fíjense que aquí el valor ya cambió, pues ese es el que tiene que aparecer. Eran 2 iteraciones, ahí terminó la macro. Hasta ahí. Verifiquemos qué ocurrió y aquí está la información. Bien, ahora sí, hagamos la simulación. Hagamos una simulación que realmente valga la pena. Vamos a hacerlo para 1000 iteraciones. Le damos a aceptar, recuerden el vector por allá va a quedar borrado y esto comienza a cambiar. Ya hizo las 1000 iteraciones, rapidísimo, y aquí las tenemos, 1000 iteraciones. Bien, como las hizo tan rápido, yo voy a aprovechar para hacer una como con mayor precisión. Voy a hacer unas 4000 iteraciones, espero no se demore mucho. Listo, ahí comenzó a trabajar el computador, ya está haciendo lo que tiene que hacer. Bien, fue rapidísimo. Ya tenemos aquí entonces las 4000 iteraciones y ahora miremos pues qué forma tiene esta distribución de esta variable. Nos vamos a complementos, megastat y aquí en cuantitativa vamos a tomar el rango de la variable ya y de una podemos ejecutar esto. Aquí nos ha tomado una gran cantidad de intervalos y fíjense el tipo de distribución que tenemos acá. No nos podemos apresurar a decir que esto tiene una distribución normal mientras no se hagan las pruebas que se requieren. Pero por puro sentido común, diría uno que nuestro valor presente neto está como muy concentrado por acá. Vamos a decir que entre 800.000 y 2 millones de pesos de valor presente neto. Y que la probabilidad
de que tengamos un valor presente neto desfavorable, fíjense que es muy pequeña, muy pequeña. No podemos en este momento decir a qué corresponde, por ejemplo, la probabilidad de que nuestro valor presente neto sea mayor que cero. ¿Por qué? Porque no conocemos cuál es esta distribución. No podemos decir que sea una distribución normal, incluso parece que tuviese un sesgo positivo, pero eso pues ya se haría con software especializado para poder establecer el tipo de distribución y ahí sí, con base en los parámetros de la distribución, hacer el cálculo de las probabilidades. Pero esto en últimas es lo que queríamos con la simulación. Por último, vamos al análisis de resultados. Ya tenemos el histograma, conocemos más o menos la distribución, por lo menos gráficamente. Y con esta tabla de frecuencias, pues también podemos llegar a concluir muchas cosas. Primera conclusión. Recuerden que la decisión de un proyecto basado en el PPN es, si el valor presente neto da 0, es indiferente invertir. Si está por debajo de 0, no se recomienda invertir, y si está por encima de 0, pues se recomienda invertir. Pensemos en lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que este valor presente neto sea menor que 0? ¿Cuál es la probabilidad? Y nos vamos aquí a la frecuencia acumulada relativa y estaríamos en el 1%. Mejor dicho, para que ese proyecto no dé la rentabilidad que esperan los inversionistas, la probabilidad de que eso ocurra es apenas del 1%. Luego, ¿cuál será la probabilidad de que el proyecto funcione? Pues es del 99%. Conclusión después de este análisis, se recomienda invertir en el proyecto. Y fíjense que para eso nos sirvió la simulación. Si los inversionistas, además de ganarse esa rentabilidad, están muy interesados en los excedentes que pueda generar, excedentes de efectivo, que pueda generar el proyecto, supongamos ellos quieren saber cuál es la probabilidad de que el valor presente neto esté entre 1 millón y 3 millones, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si lo que queremos es eso, entonces sumamos estas frecuencias relativas y podemos decir que la probabilidad de que este proyecto arroje un valor presente neto entre 1 millón y 3 millones es del 74,1%. Y entonces ahí los inversionistas también sacarán sus propias conclusiones. Esto lo hacemos ayudados por la tabla de frecuencias de la variable o de la distribución de la variable. Sin embargo, insisto, lo ideal es poder descubrir cuál es la distribución que tiene esta, si es normal, si es uniforme, si es triangular, del tipo que se quiera, porque así podemos obtener los parámetros y hacer estimaciones mucho más precisas.